Cuando se señala los medios de entretenimiento, ya sean películas, series, cómics o videojuegos, como los principales culpables de que personas, principalmente jóvenes, lleven a cabo crímenes o asesinatos de gran magnitud, en la mayoría de los casos puede sonar como una gran excusa. Pues, más allá de los hobbies o los pasatiempos, el ser humano tiene antecedentes que involucran muchísimas situaciones traumáticas, que lo pueden llevar a tener una vida oscura y violenta. Y mucho ojo, esto no lo justifica de cometer dichas acciones, sino más bien los explica. Sin embargo, no es de extrañar que estas personas se hayan influenciado o inspirado en alguno de estos medios de entretenimiento y tomarlo como un pequeño impulso para llevar a cabo eventos completamente terroríficos, que han marcado a los familiares, amigos o conocidos de las víctimas y lograr conmocionar a todo el mundo. Te presento 5 películas que inspiraron crímenes y asesinatos. Taxi Driver o El Taxista es una película muy reconocida del director Martin Scorsese. Estrenada en el año 1976, la película nos cuenta la historia de Travis Bickle, un veterano de la guerra de Vietnam, quien trabaja ahora como taxista en la decadente ciudad de Nueva York. Travis es un hombre que sufre de estrés postraumático, producto de la guerra, pero para su desgracia, su estado mental se verá aún más afectada mientras trabaja en la ciudad, lo que lo lleva a planear un asesinato en contra de un candidato presidencial. El Taxista es sin lugar a duda una película que marcó fuertemente la historia del cine, y siendo todavía muy recordada, dándonos a un protagonista inolvidable con la famosa frase You talking to me? You talking to me? Y demostrándonos el talento de una, en aquel entonces, poco conocida Jodie Foster. Pero para otros, la película es recordada por ser una gran influencia en un intento de asesinato que ocurrió en 1981, que, por muy poco, sale con éxito. John Hinckley Jr., un hombre estadounidense de 25 años en aquel entonces, se obsesionó mucho al ver el famoso filme de Scorsese, y una de las principales razones de su obsesión fue la joven Jodie Foster, del que Hinckley estaba perdidamente enamorado de ella. Comenzó a seguirla y acosarla en su instituto, enviándole cartas demostrándole sus sentimientos por ella, pero como era de esperarse, no tenía los resultados que quería, y simplemente Foster lo ignoraba. Probablemente producto de su demencia, John Hinckley Jr. empezó a armar un plan para ganarse la atención de Jodie, y ese plan involucraría más ni menos que un intento de asesinato al en aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Así, el 30 de marzo de 1981, en Washington D.C., armado con un revólver, aprovechando que el presidente Reagan estaba saliendo de un hotel enfrente de varios reporteros, abrió fuego. Aunque el presidente Reagan logró sobrevivir, por muy poco y muere por una herida, y además Hinckley logró herir a varios. Uno de ellos fue James Brady, quien recibió una bala en la cabeza que lo dejó permanentemente discapacitado. Afortunadamente no hubo muertos, pero vaya que dejó una larga y dolorosa cicatriz a los que estuvieron ahí. Es algo complicado el puesto número 4, ya que no se trata de un solo caso, sino varios. Involucra más que nada grupos de jóvenes durante la década de los 70 y 80, quienes han causado actos de vandalismo, como robos, violaciones y lo peor, asesinatos. Y todos estos grupos admitiéndose haberse influenciado en una sola película, La Naranja Mecánica. La Naranja Mecánica es un film de 1971 del famoso director Stanley Kubrick, que trata sobre Alex,
un delincuente antisocial que lidera una pandilla llamada The Drugs. Si bien la primera parte de la película nos demuestra a Alex junto a su pandilla cometiendo actos de ultraviolencia, también nos demuestra un intento de, entre comillas, rehabilitación, que al salir libre el protagonista se ve envuelto en consecuencias negativas debido a sus actos de vandalismo que cometió en el pasado. A pesar de esto último, aún así varios grupos de jóvenes, especialmente en la época del estreno de la película, tomaron como inspiración esta película para formar su propia pandilla. Hay una gran lista de pandillas quienes han admitido haberse influenciado en la película, pero sin duda el caso más famoso y que incluso llegó a llamar mucho la atención del Reino Unido para prohibir la película es el siguiente. Un joven de 14 años, quien venía vestido como uno de los drogos de la película, asesinó a uno de sus compañeros de clase, apuñalándolo con un cuchillo en repetidas ocasiones. Otro caso igual de lamentable sucedió en Alemania. Un grupo de jóvenes mataron a una prostituta y empezaron a violar el cadáver. Todo eso mientras los jóvenes cantaban Singing in the Rain, la misma canción que canta el protagonista en la película cuando empiezan a abusar de una mujer. Los tiroteos y masacres en escuelas en Estados Unidos es un tema muy triste y del que se puede decir que ya es bastante común que suceda en dicho país. Todos los casos han marcado profundamente las vidas de los familiares y conocidos de las víctimas, al igual de los que han logrado sobrevivir. Uno de los más reconocidos y que aún hoy en día los norteamericanos recuerdan con tanta tristeza y dolor, se llevó a cabo en Columbine, Colorado, en Columbine High School. El 20 de abril de 1999, Eric Harris y Dylan Cleveland, alumnos de la escuela, a las 11:19 de la mañana, y armados hasta los dientes, iniciaron un tiroteo en la escuela que acabó con 15 vidas e hirieron a más de 20 personas. Ambos chicos, además de estar armados con armas de fuego, también tenían a su disposición cuchillos y varias bombas. De hecho, varias de estas bombas fueron colocadas en varios puntos de la escuela, con un gran potencial de destruirla por completo, pero que, afortunadamente, no llegaron a detonarse. La masacre terminó con el suicidio de ambos chicos cuando estaban rodeados por las autoridades. Durante las investigaciones de ambos chicos por parte de la policía, descubrieron que los chicos tenían un diario en el que se descubrió que tanto Harris como Cleveland, para llevar a cabo el tiroteo, utilizaban el código las letras NBK. Las autoridades en un principio pensaron que era un simple código sin mucha relevancia, pero descubrieron más tarde, al avanzar en su investigación, que NBK es un acrónimo del título de una película llamada Natural Born Killers. Natural Born Killers es una película del año 1994 que trata sobre una pareja amorosa con un trágico pasado y que se convierten en asesinos. Al convertirse en asesinos ganan mucha atención por sus crímenes en el país. Ambos chicos eran grandes fanáticos de esta película, al punto de que Harris en su diario utilizaba el título como código y antes del tiroteo se refería al 20 de abril de 1999 y cito, como la santa mañana de abril de NBK. Curiosamente, al igual que La Naranja Mecánica, Natural Born Killers del director Oliver Stone también ha servido como influencia para que varios criminales lleven a cabo asesinatos según las convenciones de los mismos. Pero la matanza de Columbine fue el evento que causó el rechazo y desprecio a esta cinta, al punto de que varios medios la catalogan como una de las películas más controvertidas de la historia. Fruto de varios crímenes inspirados en la película y por supuesto la masacre de Columbine, la película se ganó opiniones y críticas muy divididas y versiones censuradas de la película. El segundo lugar no fue una matanza en masa como lo fue en el anterior puesto, pero no deja de ser un caso terrible y sanguinario. Suena muy increíble,
pero a pesar de ser un solo caso, no involucra una sola película, sino 3. Casablanca, Bajos Instintos y Psicópata Americano. Estas 3 cintas eran las favoritas de un hombre canadiense llamado Eric Newman, pero es mejor conocido por el nombre de su sitio web como Luca Magnotta, quien, influenciado por estas películas, en especial por Bajos Instintos y Psicópata Americano, llevó a cabo un asesinato terrible a sangre fría que horrorizó al mundo. El 24 de mayo del 2012, Jun Lin, un estudiante en ingeniería de 33 años de edad, había desaparecido sin dejar rastro. Sus amigos, conocidos y familiares empezaron a preocuparse por Lin, y nadie sabía lo que le había pasado. Pero días después, y gracias al internet, de una forma cruel y sanguinaria, vieron qué le había pasado a Lin, quien tuvo un destino bastante cruel. El 25 de mayo se subió un video de más de 10 minutos en donde Jun Lin, completamente desnudo, era apuñalado brutalmente con un destornillador. Posteriormente, el autor del asesinato empezó a violar el cadáver y lo desmembró. El autor, identificado como Eric Newman, envió por correo las extremidades de Jun Lin a las oficinas de los partidos políticos canadienses, causando un escándalo de proporciones épicas y llamando poderosamente la atención de la Interpol para capturar al responsable. Newman fue capturado poco después y admitió que cada paso para llevar a cabo el asesinato de Jun Lin los había sacado de diferentes momentos que se demuestran en sus películas favoritas. Cuando Eric apuñalaba violentamente el cuerpo de Lin, se había inspirado en una escena de Bajos Instintos, en que la protagonista apuñala de una forma similar a uno de los personajes. Cabe destacar que según las descripciones que han dado los testigos y que han visto el video, además de la presencia de un póster de Casablanca en el video, de fondo durante el asesinato se escuchaba la canción New Fate de la banda New Order, una canción que se puede escuchar en la película Psicópata Americano. Por cierto, el ya anteriormente mencionado póster de Casablanca estaba cubierto de sangre de Jun Lin y Eric Newman tuvo que tirarlo a la basura. Eric Newman, o Luca Magnotta, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Jun Lin. El video que subió a internet fue la prueba definitiva para culparlo. Y que, muy a pesar de que duró poco en la red por obvias razones, los pocos que lograron verlo quedaron traumatizados por el resto de sus vidas. Robert Berdella fue un coleccionista y vendedor de antigüedades en Kansas, Estados Unidos. Era homosexual y muy querido y respetado en su comunidad, pues se demostraba siempre muy amable a su clientela y accedía a ayudar a sus vecinos, especialmente jóvenes. Tal vez por eso es que los amigos y vecinos de Berdella quedaron en estado de shock cuando se enteraron que el amigable vecino de Kansas había sido arrestado por la policía acusado de asesinar a varios jóvenes en su propio hogar. Robert Berdella constantemente invitaba a jóvenes a su casa con el fin de tener relaciones sexuales, para después drogarlos, amarrarlos y torturarlos a límites insospechados que te sorprendería escucharlo. Berdella enterraba agujas a sus víctimas, los asfixiaba de diferentes formas, una cada vez peor que la otra, los hacía tragar sustancias corrosivas, y lo más cruel, Berdella les daba descargas eléctricas a sus víctimas de más de 7000 voltios, generalmente en los testículos, y el sufrimiento de sus víctimas le excitaba profundamente, lo que lo motivaba a seguir torturándolos hasta que la vida se les resbalara de sus cuerpos. Todos los asesinatos fueron fotografiados por Berdella y sirvieron como pruebas para culparlo en juicio. Las imágenes que estás viendo ahora mismo son completamente reales. Fueron tomadas por el mismo Berdella y fueron los últimos momentos de vida de estos jóvenes. En sus declaraciones a la policía, Berdella no demostró ningún arrepentimiento por las muertes que causó, y en parte agradeció a una película por haberle impulsado a cometer sus fantasías tan oscuras
que tanto había intentado evitar desde su adolescencia. La película The Collector, o El Coleccionista, del año 1965, es una cinta de terror psicológico adaptación de la novela de John Fowles y protagonizada por Terence Stamp. En él, nos cuenta la historia de un joven que queda perdidamente enamorado de una estudiante, lo que lo motiva a secuestrarla, llevarla y encerrarla en su casa para demostrarle su gran afecto hacia ella. Cuando Robert Verdella vio esta película en su adolescencia quedó completamente fascinado y no dejaba de tener fantasías de hacer algo similar con varios jóvenes que conocía, solo que de una forma mucho más cruel y sanguinaria. Robert Verdella sería condenado a cadena perpetua tras encontrarse fotografías y los restos de los jóvenes en su casa y en su jardín, dando un total de 6 víctimas, aunque las autoridades sigan sospechando que podrían ser más. Pero su condena no duraría mucho, pues poco después, Verdella sufrió un ataque cardíaco en su celda y murió a los 43 años de edad.